El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Arrancamos lo que viene con casi una metáfora perfecta de nuestro tiempo. En Ucrania, algunas aves están empezando a construir sus nidos con los cables de fibra óptica que van dejando los drones de guerra. Sí, es flipante, pero es una realidad. Es decir, la naturaleza reutilizando los restos de una tecnología pensada para el combate. Estos cables se usan en drones guiados por fibra óptica para esquivar las interferencias electrónicas y en zonas del frente como Donetsk, Kharkiv o Zaporilla han terminado esparcidos por campos enganchados en árboles o incluso en tejados. Para un pájaro, al final, ese filamento ligero, flexible y resistente puede parecer simplemente otro material más para levantar su nido. Y aquí viene lo más interesante. Los científicos todavía no saben qué especie concreta está usando esos cables. Se han recuperado al menos 2 nidos enviados desde el frente al Museo de la Guerra de Kiev. La investigadora Jana Grinko los ha examinado allí, uno va a quedar conservado en el museo y otro será estudiado en Países Bajos por otro biólogo, especialista en cómo las aves incorporan materiales artificiales a sus nidos. Van a buscar restos de ADN para identificar al ave responsable, claro, podrían ser especies habituales de la zona, pero lo prudente es decir que todavía está por confirmar. La pregunta de fondo es muy de lo que viene. ¿Qué pasa cuando la tecnología más avanzada, incluso la militar, empieza a mezclarse de forma invisible con la vida cotidiana de los animales? Esto es solo el inicio de un apasionante viaje que vamos a vivir juntos descubriendo cómo la tecnología precisamente y la innovación están diseñando nuestro futuro. ¿Me acompañas? En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Miguel López, experto en ciberseguridad. Bienvenido a lo que viene, Miguel. Muy buenos días. ¿Tener activada la doble autenticación en nuestro móvil es hoy suficiente para evitar un hackeo? Es mejor que no tenerla, pero desde luego no es suficiente en absoluto. Bueno, los próximos minutos con Miguel López, aquí en lo que viene, van a ser muy prácticos. Vamos a hablar de cosas de nuestro día a día para protegernos un poquito mejor en los entornos digitales. Y también va a ser curioso, porque vamos a hablar de muchos temas que son apasionantes. Claro, durante años nos han dicho que proteger una cuenta era una cuestión de poner, no sé, una buena contraseña y activar un segundo paso de verificación. Pero lo cierto es que el cibercrimen ha cambiado. Ahora hay ataques capaces de robar sesiones, de engañar al usuario en tiempo real, de clonar webs, de automatizar mensajes, apoyarse en inteligencia artificial para hacer que todo parezca más creíble.
y esto nos ha colocado en un escenario inédito, nunca visto hasta ahora. Así que vamos a hablar con Miguel López, que es director de Barracuda Networks para el sur de Europa, es experto en ciberseguridad, en inteligencia artificial aplicada precisamente a esto, a la ciberseguridad. Claro, Miguel, todos estamos asumiendo hábitos digitales que parecen normales. Yo qué sé, pinchar enlaces desde el móvil, aprobar notificaciones de una manera muy rápida, sin ni siquiera leerlas, reutilizar contraseñas. Miguel, si pudieras prohibir mañana 3 comportamientos digitales en una empresa o en el entorno de una familia, ¿cuáles serían esos 3 hábitos? Probablemente el primero sería la rapidez. El coger y tomar decisiones con demasiada rapidez es probablemente el peor enemigo de la ciberseguridad. Cuando empezamos a tomar decisiones de manera automatizada, simplemente por costumbre, porque pues nos llegan muchas notificaciones que hay que aprobar y ya la siguiente la aprobamos simplemente por inercia, probablemente ese es uno de los grandes errores, ¿no? La inmediatez de la respuesta es probablemente el peor. Otro elemento que yo probablemente creo que trataría de prohibir es la mezcla de los entornos profesionales con los entornos personales, ¿no? El utilizar el mismo dispositivo para ambos ámbitos es bastante peligroso y además suele llevar a facilitar enormemente el trabajo de los ciberdelincuentes. Y el tercer elemento que probablemente sería necesario tener en cuenta es que no debemos dejarnos nunca en casa el sentido común, que por desgracia no es el más común de los sentidos. Muchas veces nos encontramos con que los usuarios toman decisiones simplemente que no son demasiado lógicas, simplemente pues porque quieren acceder a un determinado contenido o a una supuesta ventaja, pero que si lo hubieran pensado bien o hubieran tenido un poquito de sentido común, pues probablemente no hubieran clicado en ese enlace o tomado esa decisión. Con lo cual, el seguir utilizando el sentido común, desde luego, es otro de los elementos que habría que considerar. Oye, Miguel, aquí me acabas de destrozar todos mis esquemas con el tema de no compartir dispositivo para tu vida profesional y personal, porque en mi caso es así. Es decir, a mí desde la casa me ofrecieron un segundo dispositivo y dije, es que llevar 2 móviles encima, con doble de notificaciones, yo prefiero no separar de alguna manera la vida personal y vida profesional y llevarlo todo en un mismo dispositivo. Y quiero que nos expliques por qué llevar vida personal y profesional en un mismo móvil es lo más peligroso que hay ahora mismo. Que me lo expliques a mí mismo porque me interesa. Tampoco diría que sea lo más peligroso que hay probablemente otras cosas más peligrosas, pero desde luego es un factor de riesgo importante. Piensa que cuando tú estás transportando un dispositivo profesional y llevas información pues de tu trabajo, si a ese mismo dispositivo lo estás utilizando para tu índole personal, estás ampliando enormemente la superficie de exposición, no solamente tuya, sino de tu propia empresa. Es decir, cuando hablo de superficie de exposición me refiero a las posibles vías de ataque que los ciberdelincuentes tienen para acceder a la información profesional que tú tienes en ese dispositivo o a la que puedes acceder desde ese dispositivo. Me refiero, por ejemplo, a pues, la utilización de redes sociales, correos personales, comunicaciones con familia, amigos y utilización de aplicaciones que probablemente no son corporativas. Todo esto, insisto, abre mucho las vías de ataque que los ciberdelincuentes tienen para acceder al entorno corporativo, que lógicamente es un entorno pues muy interesante para ellos. Piensa que el ciberdelito vive de monetizar sus ataques. Aunque bien pueden monetizar también el ataque a una persona particular, es mucho más interesante el ataque a una empresa, claro, porque evidentemente la repercusión económica es mayor, con lo cual probablemente van a utilizar ese dispositivo que tú compartes, utilizar las vías de ataque personales que tienes en ese dispositivo para acceder a la parte profesional del dispositivo e incluso a la red corporativa. Oye, Miguel, ¿qué herramientas están usando hoy en día los ciberdelincuentes para personalizar tanto los ataques? Y me explico, yo en el último mes he recibido varios intentos de estafa en las que estaban suplantando al canal de Isabel II, es decir, yo vivo en Madrid y pago por ese servicio. Otro ataque en el que estaban intentando suplantar a una plataforma
de comercio electrónico que suelo usar en mi día a día, y todo eran correos muy personalizados, mensajes muy creíbles con cosas muy concretas. Mira, Miguel, con el canal de Isabel II, por ejemplo, me llegó un SMS el día en el que en teoría tenía que entrarme la factura de ese mismo mes. Es decir, era muy creíble y decía algo así como no hemos podido cobrar por este servicio, pincha en este enlace para solucionar cuanto antes el asunto, porque si no te vamos a cortar el suministro de agua. ¿Cómo es posible esa hiperpersonalización hoy en día? ¿Qué herramientas tienen los malos? Te respondo ahora mismo, pero permíteme antes que te diga, hilándolo con la pregunta anterior. Veíamos el tema de separar los dispositivos. Fíjate en este ejemplo que me acabas de poner, tú mismo estás indicando que un ataque a tu esfera personal vas a clicar en ella en un dispositivo que, en definitiva, también tiene acceso a tus datos corporativos. Correcto. Con lo cual es un ejemplo perfecto de que, efectivamente, en el momento en que compartes esfera personal y profesional en el mismo dispositivo, sea un móvil, un ordenador, lo que sea, al final estás abriendo tu superficie de exposición. Respondiendo a tu pregunta, lo que sucede cuando los ciberdelincuentes realizan un ataque es que utilizan toda una serie de herramientas que tienen a su disposición. Igual que nosotros hemos visto en los últimos 2 años aproximadamente cómo se han popularizado todas las herramientas de inteligencia artificial que nos facilitan muchas tareas más o menos rutinarias, pues esto mismo les ha sucedido a los ciberdelincuentes. Ellos se han encontrado con que anteriormente, para realizar un determinado ataque necesitaban una cantidad de tiempo determinada, con lo cual, pues bueno, tratando de sistematizarlo, un determinado ciberdelincuente podía realizar una serie de ataques por hora, un número determinado. La inteligencia artificial lo que ha venido en su caso es a ayudarles a lo mismo que ayuda al resto de los profesionales, entre comillas, que es a automatizar sus actividades. De manera que ahora mismo ese mismo ciberdelincuente puede, de manera mucho más sencilla, realizar 2, 3, 4, 10 veces más ataques por unidad de tiempo. Eso les permite llegar a muchos más potenciales víctimas y, además, no solamente llegar a esas potenciales víctimas, es que además la inteligencia artificial lo que les está permitiendo es que cuando llegan con un mensaje muchísimo más creíble, muchísimo más efectivo y encima, además, con una capacidad de reacción mucho más inmediata. Te pongo un ejemplo. Tú antes, hace apenas un par de años, recibías un mensaje de phishing, ¿no? El típico mensaje que suplanta la identidad de un proveedor. Canal de Isabel II, por ejemplo. Muchas veces era fácil de detectar porque tú veías que había errores gramaticales, que estaba mal construido, que el aspecto pues no era exactamente el aspecto de que tienen las comunicaciones de esta entidad. Ahora mismo eso ya no sucede. El aspecto es idéntico. Y lo que sucede es que el lenguaje es también perfecto. Sí. Es decir, no existen errores gramaticales, falta de ortografía, está perfectamente construido. Pero eso es solamente, digamos, la primera etapa. La siguiente etapa, cuando tú clicas, lo que sucede es que el ataque que se detona desde ese momento es mucho más inmediato. Antes, normalmente, tenía que haber un ciberatacante, una persona que estuviera detrás de ese ataque monitorizándolo y siguiendo los pasos de ese ataque para poder coger y penetrar en la organización. Ahora mismo, muchas de esas etapas del ataque ya están automatizadas por IA. Con lo cual ya no tienes que decir, bueno, es que hemos logrado enganchar a 10 posibles víctimas que han clicado. Bueno, pues ahora necesito, para poder gestionar esos 10 ataques que están en curso, necesito X personas para gestionar el ataque. Ahora ya no. Ahora ni siquiera necesitas gestionar el ataque de esa manera, con lo cual puedes tener muchos más ataques simultáneos y avanzando a mucha más rapidez que antes. Entonces, respecto a las herramientas, el problema está en que no solamente las herramientas de inteligencia artificial están avanzando mucho, sino que además ya es posible utilizarlas en entornos cerrados, especialmente diseñados para estos ciberdelincuentes, que también cuentan con inteligencias artificiales malvadas, es decir, que no tienen los guardarraíles típicos que tienen las inteligencias que utilizamos habitualmente. Pero es que ya no solamente es que no tengan guardarraíles, es que se les ha enseñado con un conjunto de datos para que sean capaces de lanzar esos ataques. Se les está enseñando precisamente a portarse mal. Y las IAs aprenden muy rápido, con lo cual se portan muy mal. Oye, Miguel, si yo le pregunto al oyente de Lo que viene, que nos está escuchando ahora mismo, cómo se imagina a un ciberdelincuente, te viene a la mente esa típica imagen de un cuartucho oscuro, un plano desde detrás, un tío con una especie de, no sé, de gorro o así, y guantes, ¿no? Tecleando el teclado del ordenador todo oscuro, no sé qué. Pero eso realmente es una imagen muy peliculera de este tipo de perfiles. Tú eres una persona que llevas más de 20
20 años en este mundo. ¿Qué personas hay detrás de estos perfiles? Porque me imagino que aquí en España, quizá en la casa de al lado, tenemos a una persona que hoy en día con la IA puede estar haciendo mucho daño y ganando mucho dinero. Pues los perfiles son muy variados porque realmente la industria del cibercrimen, que ya es una industria como tal, se ha profesionalizado mucho. A día de hoy se estima que es, digamos, su actividad económica genera tantos ingresos como el tráfico de armas y solamente está superado por el narcotráfico. Es decir, no estamos hablando de una actividad que se desarrolle en un sótano húmedo y oscuro. Estamos hablando de actividades que en ocasiones se desarrollan en empresas, a veces en países donde pues la legislación pueda ser más laxa, donde existen varios cientos y miles, en ocasiones, de empleados que se dedican a realizar este tipo de tareas. Es decir, tenemos desde perfiles como esos, donde la gente va a trabajar en un horario de 8 a 3, pero a realizar labores, digamos, no especialmente éticas, hasta perfiles donde lo que podemos ver es algo parecido a ese hacker romántico, ¿no?, del sótano con la capucha y las letras de Matrix bajando por la pantalla. Bien, eso sigue existiendo porque existen, digamos, nichos de mercado, por decirlo así, para ese tipo de ciberdelincuente, pero a día de hoy lo que nos encontramos son estructuras muy profesionalizadas donde estos delincuentes, incluso si trabajan, digamos, de forma autónoma, se coordinan entre sí, comparten información. Es decir, muchas veces lo que hay es una industria donde existe una personalización y una profesionalización muy estricta que permite que, por ejemplo, determinadas personas se especialicen en conseguir información, en conseguir ciertos datos, pero ellos no lanzan el ataque. Ellos lo que hacen es monetizar eso mediante la venta de esas bases de datos a otras entidades o otras organizaciones. Luego esas organizaciones se especializan en atacar ciertos colectivos. Es decir, puede haber nichos de organizaciones que se especialicen en atacar entidades de cierto perfil. Uh-huh. Y tienen ya, digamos, construido el ataque para ese tipo de organización, o que a lo mejor al contrario se especializan en atacar usuarios domésticos. Uh-huh. Es decir, el grado de profesionalización que estamos viendo y de especialización llega a niveles donde nos encontramos industrias, pues como puede ser el ransomware as a service, sí, donde realmente tú puedes moverte en ciertos sitios de la dark web y contratar ciertos ataques donde simplemente tú vas a pagar por el servicio de ransomware y tú vas a coger y decidir a quién quieres atacar. Uh-huh. O puedes decidir atacar a un competidor o a una empresa que por alguna razón te caiga mal y puedes pagar por el ataque para conseguir que su página web caiga durante un determinado número de horas. Uh-huh. Y tú simplemente no tienes que saber absolutamente nada, solamente tienes que pagar el ataque y decidir durante cuántas horas quieres que esa página web esté caída. Y este tipo de ataques lo perpetran organizaciones con un nivel de profesionalización, insisto, súper elevado, que incluso hace que tengan servicios de atención al cliente. Es decir, si tú resulta que el ataque no es exitoso o no funciona como tú esperabas y demás, tienes un teléfono, tienes un servicio, normalmente es un chat, donde puedes coger y poner tu queja, te van a atender e incluso te pueden dar una compensación porque el ataque no ha funcionado como tú esperabas. Tal nivel de descripción, Miguel, entiendo que has estado tú navegando por la dark web, habrás pedido de manera ética, hacking ético, ¿no?, este tipo de servicios para conocer a los que hay al otro lado. Y mi pregunta va relacionada con todo esto, porque durante muchos años en los medios de comunicación, la radio, estamos aquí, en la televisión, se ha hablado de grandes detenciones, por ejemplo, relacionadas con el narcotráfico, golpes de la policía a determinadas estructuras relacionadas con otro tipo de delitos. Y la pregunta, Miguel, es si la policía, la Guardia Civil y el resto de fuerzas del orden están preparadas para luchar contra estas infraestructuras del cibercrimen. Pues yo creo que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy bien preparados en este campo, pero que no tienen todos los medios ni todos los recursos que deberían tener, teniendo en cuenta que este es probablemente el terreno del delito que más está creciendo. Es decir, por muy bien y muy buenos profesionales que tengamos, lo que sucede es que nos enfrentamos a una amenaza que crece en todos los órdenes y que además se está haciendo cada vez más global. Y me explico. Hasta no hace mucho, pues normalmente los ataques que recibíamos en España pues solían o proceder de España o de países de América Latina por una simple cuestión de idioma. Uh-huh. Por supuesto recibíamos de muchos otros países, pero aquellos que, digamos, requerían interacción con el usuario, pues eran complicados desarrollarlos desde otros países simplemente por el lenguaje. Esto ya con la IA no sucede, es decir, es posible perfectamente realizar, como comentábamos antes, un ataque prácticamente perfecto donde el lenguaje, desde luego, no sea obstáculo. Con lo cual, la amenaza no
solamente está creciendo, sino que se está expandiendo y globalizando. Cada vez, vamos a recibir mayor número de ataques. Y por desgracia, pues probablemente los recursos a disposición de las fuerzas de seguridad pues no están creciendo a ese mismo ritmo. Oye, Miguel, por relacionarlo con el mismo asunto que te planteaba ahora mismo, entiendo que para que caiga una gran organización criminal relacionada, por ejemplo, con el narcotráfico, la policía, Guardia Civil, etcétera, llevan muchos meses investigando, siguiendo a esa gente, identificando perfiles, les están viendo, ¿no? ¿Cómo de fácil o de difícil es identificar quién está detrás de estos ciberataques? ¿Es mucho más complicado? Lo entiendo porque al final tú desde un portátil puedes levantar este tipo de ataques. Los más complejos entiendo que ya necesitan de una gran estructura, servidores, etcétera, pero puede haber alguien que simplemente con un portátil se vaya moviendo por el mundo y vaya atacando a su gusto. A ver, enmascarar, las conexiones que realizas y los ataques que se realizan es factible. Lo que sucede es que a largo plazo, y si estás realizando estos ataques de manera continuada, es muy difícil mantenerlos completamente ocultos. Lo que sucede es que pues muchas veces lo que no se da es abasto, es decir, el número de organizaciones, el número de atacantes es tan alto que durante un cierto tiempo un atacante puede estar desarrollando su actividad sin que le cojan. Aquí tenemos que distinguir, además, yo creo que dos cosas muy diferentes. Por un lado, podríamos pensar en los hackers, que van por libre, que van independientes y que puedan estar más o menos coordinados con otros, pero son autónomos, por llamarlos de alguna manera, de los que se encapsulan o trabajan dentro de una organización mayor, que normalmente pues efectivamente van a tener mayores medios, mayores recursos. Pero es que también empezamos a entrar ahí, cuando empezamos a hablar de organizaciones, de un terreno donde incluso nos podemos encontrar con ataques de bandera, es decir, donde podemos encontrar ciberataques que detrás lo que pueden tener es un país-estado o estar patrocinados por un país para coger y desestabilizar a otro. Y ahí empezamos a entrar ya en algo que se parece mucho al estado pirata del siglo XVII en el Caribe, ¿no? Donde pues había bucaneros, corsarios, gente que utilizaba una bandera y se hacían pasar por otros, que atacaban haciéndose pasar por ser de un determinado país cuando en realidad eran de otro país para de esa forma llevar a cabo una determinada acción, y eso está sucediendo a día de hoy. Estamos en Lo que viene, estamos hablando con Miguel López, director de Barracuda Networks para el sur de Europa. Estamos hablando sobre ciberseguridad, temas interesantísimos. Miguel, otra de las cosas que yo me planteaba es, hace un par de semanas, lo contamos aquí en Lo que viene, hubo dos grandes empresas que sufrieron robos de datos muy sensibles. Por un lado estuvo BasicFit, que al final tiene miles de clientes, sobre todo en nuestro país, y luego estaba Booking. El tema de Booking fue y ha sido muy delicado, porque claro, los ciberdelincuentes accedieron a información muy sensible sobre gente que tenía ya las vacaciones reservadas. Entonces, si tú tienes esa información, puedes intentar engañar a miles de personas, ¿no? Y yo siempre me planteo, ¿qué tipo de responsabilidad tienen estas grandes empresas a las que les han robado datos? Es que sale la noticia de les han robado datos, empiezan los intentos de ciberestafa, pero estas grandes compañías no tienen que responder ante esto. ¿No deberían blindarse mejor? Pues ¿No deberíamos los usuarios exigirles más? Probablemente así es. De hecho, mencionabas dos grandes nombres. Esta semana se va a hacer público otro gran nombre también que ha sufrido un robo de datos similar y que de nuevo va a dar lugar a posibles ataques de suplantación de identidad. Es decir, los atacantes van a coger esa información que han robado y van a suplantar la identidad de la compañía pues para monetizarla, bien mediante estafas bancarias, mediante robos de tarjetas de crédito, etcétera. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las compañías? Pues depende también del país donde estén basadas, del país donde operen, porque no es lo mismo la legislación comunitaria que la española, aunque la mayor parte está ya, traspasada, o la legislación en Estados Unidos. Probablemente deberíamos de ser extremadamente o mucho más exigentes de lo que estamos siendo, porque efectivamente al final el daño que se genera es muy alto. Pero también aquí, hombre, yo creo que se está avanzando en la buena dirección, es decir, hace unos meses hemos visto ya que se transponía y se empezaba a implantar la NIS2 dentro de Europa y es una medida que también va a, potenciar que las empresas tengan que invertir en protección, en ciberseguridad. Probablemente estamos muy por detrás de donde deberíamos estar y yo creo que ahí es algo que
que probablemente todos los gobiernos deberían coger y hacer un esfuerzo aún mayor, y por supuesto las organizaciones privadas. Pero vamos, este tema del robo de datos se da tanto en administraciones públicas como en entidades privadas. Sí, sí. Y muchas además ni nos enteramos. O sea, hay algunas que sí se filtran, se cuenta, llegan a los medios de comunicación, pero otras que pasan un poco desapercibidas. En teoría existe la obligación de comunicarlo. Es decir, esto, ya sean administraciones públicas o entidades privadas, deberían de coger y comunicarlo a las autoridades, depende de cada país la que corresponda, ¿no? Aquí deberían de comunicarlo dentro del INCIBE y demás, pero al final lo que sucede es que, bueno, pues en ocasiones la gente bárrele debajo de la alfombra, por decirlo así. Uh-huh. El problema de no comunicarlo, y es por esto que es muy importante hacer esta labor de comunicación, es que si no lo comunicas, no estás dando a las personas atacadas, a esas personas a las que se les ha robado información, no les estás dando la posibilidad de protegerse. Es decir, si tú no sabes, en los ejemplos que ponías, pues que en un momento dado la información de tu reserva de este verano puede estar por ahí dando vueltas, pues cuando te llaman asumes que esto es cierto. Correcto. De todas formas, ahí, y vuelvo al comienzo de la entrevista, una de las cosas que tenemos que siempre tener en cuenta es el sentido común. Si alguien nos llama para coger y decirnos que tenemos que cambiar una reserva o dar un dato de pago o cambiar algún tipo de información de pago o dar alguna información que pueda monetizarse por la otra persona al otro lado, siempre tenemos que desconfiar. Es decir, siempre que tengamos alguna supuesta interacción con un proveedor o demás y sea ese proveedor el que nos llame, por defecto desconfiemos. Y si realmente creemos que efectivamente pues, nos están contando algo que es correcto, decir, bueno, pues muchas gracias, y llamar tú al teléfono oficial de esa empresa para poder coger e iniciar tú la comunicación, porque no sabes desde dónde te están llamando. Y luego hay otra cosa que también es importante. Cuando nos llegan SMS que parece que proceden de esa compañía o incluso llamadas de teléfono con el número que parece ser el de esa compañía, esto no tiene por qué ser correcto. No confiemos en eso, porque también puede haber un spoofing de ese número que suplante, digamos, la identidad del número. Así que es mucho mejor siempre coger y ser nosotros los que comprobemos el hecho que nos están contando. Desde luego que sí. Pues vamos a poner el broche de oro a esta conversación, Miguel, te la agradezco y seguro que los oyentes también te están agradeciendo todos estos consejos. Hablando de Barracuda Networks, porque al final yo creo que el mejor ejemplo es que nos cuentes algún caso concreto de compañía con la que estéis trabajando, sin dar nombres, o proyecto en el que estéis trabajando para proteger mejor todo lo que viene. O sea, que como tú veas, o un proyecto concreto o alguna compañía con la que habéis dado pasos importantes para que tenga una mejor defensa. Pues sin dar nombres, pero te puedo poner el ejemplo de una compañía en la que hemos desplegado nuestras soluciones de XDR, donde lo que hacemos es montar un sistema que audita todo lo que sucede dentro de la red corporativa, todos los eventos que se generan, los aglutina y mediante inteligencia artificial saca unas conclusiones sobre cuáles de las actividades que se están desarrollando en esa red podrían ser sospechosas o potencialmente un ataque. Ese filtrado de información que hace la IA se pasa a un equipo de seres humanos que a partir de ahí investigan si realmente se está llevando a cabo ese ataque o no, y en caso de que efectivamente se esté llevando a cabo un ataque, podemos interaccionar directamente con todos los elementos de la red de este cliente para coger y detenerlo. Y en este ejemplo concreto, por ejemplo, estaba recibiendo un ataque, en este caso se estaba intentando implantar un ataque de ransomware, y en cuestión de 3 minutos habíamos conseguido aislar el elemento que había sido objeto de ataque de la red, lo habíamos dejado completamente aislado, evitamos que se extendiera el ransomware por la red y avisamos a todos los administradores, que además eran durante un fin de semana, con lo cual pues no hubieran podido reaccionar a tiempo, y ya pues bueno, el lunes se pusieron a recuperar ese equipo utilizando el propio backup que nosotros también hacemos, de manera que bueno, pues los daños fueron mínimos. Qué bueno. Pues Miguel, muchísima suerte con el resto de proyectos que tenéis en marcha y muchas gracias por esta masterclass sobre ciberseguridad, que los oyentes de Lo que Viene, te lo repito, lo están agradeciendo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un placer. En COPE, Lo que Viene. José Ángel Cuadrado. Vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Lo que Viene a descubrir qué vehículos nos van a sorprender en los próximos años. Siempre me sorprende con la elección que hace de los vehículos Cristina Carazo. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de reencontrarme contigo y ver qué vehículos has seleccionado para la audiencia. Vamos a empezar con una imagen que, si no la ves, es verdad que cuesta creerla, porque hay una especie de platillo volante navegando por un río de Vietnam.
Vietnam. ¿Y esto cómo es? Es así, tal cual lo has descrito, y no estamos hablando de extraterrestres, ¿eh? Vamos a dejarlo apartado, porque el responsable es un youtuber vietnamita conocido como Mr. Ho, que ha construido pues, en el patio de su casa una embarcación con forma de ovni, utilizando arena, chatarra y fibra de vidrio. Y lo más sorprendente es que no es una maqueta, porque navega de verdad. Bueno, ¿y cómo se le ha ocurrido esta genialidad? Pues según él, es todo un sueño. Empezó con un sueño y en lugar de utilizar pues, moldes industriales, hizo algo mucho más artesanal. Creó un enorme montículo de arena, le empezó a dar forma, una forma perfecta, con una estructura hecha con hierros reciclados, y sobre este molde pues, fue colocando esas capas de fibra de vidrio hasta construir pues, lo que es el casco. Claro, pero muy bonito y gracioso. ¿Y luego esto cómo se mueve? Pues se mueve. Y tanto que se mueve porque además lleva un sistema de propulsión por chorro de agua. Es muy parecido pues, a lo que vemos, por ejemplo, en las motos de agua. Y es decir, no tiene una hélice por fuera, sino que aspira agua y expulsa a presión pues, ese agua para impulsarse. Eso hace que pueda girar con mucha facilidad y además mantiene toda esa estática de platillo volante porque el motor queda completamente oculto y no se ve. Y encima por dentro tampoco está nada mal por lo que me has compartido, las imágenes. Lo ha diseñado muy bien, lo ha cuidado todo hasta el último detalle. ¿Por qué? Porque lleva luces LED, paneles solares, puertas eléctricas, ventanas con acrílico tintado, hasta moqueta en el interior y un volante con el logotipo de YouTube, porque como hemos dicho, él es youtuber. Vamos, que parece más una nave de una película de ciencia ficción que lo que es una embarcación construida pues en el patio de tu casa. Sí, esto yo no lo veo muy mainstream, es decir, no veo que se vaya a poner a la venta, es más una genialidad para él mismo, pero la verdad que mola y demuestra que hay gente que tiene mucho talento y mucho tiempo también, para hacer este tipo de cosas. Bueno, seguimos en el agua, aunque dejamos atrás ese platillo volante para hablar de algo mucho más serio. Porque igual que estamos viendo coches que se conducen solos o aviones cada vez más automatizados, parece que esa revolución también ha llegado al mar. Y ojo, porque Estados Unidos ya trabaja en barcos de guerra que navegarán sin una sola persona a bordo. Sí, la Armada de Estados Unidos ya ha puesto en marcha pues, un proyecto para construir una nueva generación de barcos completamente autónomos. Se llaman clase Liberty y la idea es que sean capaces de navegar miles de kilómetros sin esa necesidad de llevar pues tantos marineros a bordo. Claro, y la pregunta que aquí se están haciendo los oyentes seguro, Chris, es ¿cómo puede navegar un barco tan grande sin nadie al timón? Porque aquí no hablamos de solo un mando a distancia. No va con mando a distancia ni muchísimo menos, porque todo el sistema funciona gracias a una combinación de radares, cámaras, sensores y la inteligencia artificial que analiza constantemente lo que está ocurriendo en el barco. Es capaz de detectar otras embarcaciones, planificar las mejores rutas e incluso reaccionar pues, ante posibles obstáculos. Al final es la misma tecnología que estamos empezando a ver pues, en los coches autónomos, pero adaptada al mar. O sea que el barco va leyendo, digamos, todo lo que pasa a su alrededor y tomando decisiones por sí mismo, y además no hablamos de una embarcación cualquiera, ¿no? No, porque son auténticos buques, tendrán unos 58 metros de eslora, podrán recorrer alrededor de unos 18.000 kilómetros sin repostar y permanecer hasta 3 meses seguidos en el mar navegando. Todo ello preparado pues para transportar suministros o participar en operaciones militares sin la necesidad de llevar tanto tiempo a tripulación a bordo. Esto tiene una ventaja evidente: si la misión es especialmente peligrosa, el riesgo ya no lo asumen los marineros, sino la propia tecnología. Exacto, y ese es uno de los principales objetivos que tiene la Armada. Además, que hay otro, que es reducir los costes. Al no tener que construir camarotes, cocinas, baños o todo aquello que tenga que utilizar la tripulación, estos barcos son mucho más sencillos de fabricar y también mucho más baratos de mantener. Aquí hay que decir una cosa, Chris. Habitualmente la carrera en todo lo relacionado con la tecnología lo lleva a lo militar. Es decir, los desarrollos militares, lo más top, luego se lleva a otros ámbitos de la vida. Así que si están liderando en esto será por algo. Además hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, que es el nombre, porque los han bautizado como Liberty, y no es una casualidad. No es una casualidad, porque es un homenaje a los míticos barcos Liberty de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos construyó pues a gran velocidad para abastecer a los aliados. Recuperan ese nombre porque también quieren fabricar muchos y muy rápido, porque como hemos dicho antes, pues son mucho más sencillos, claro. Y aunque con una diferencia enorme. Aquellos iban llenos de marineros y estos pues están diseñados precisamente para no llevar ninguno. Menos cuánto tardan en convertirse en algo habitual, pero está claro que los barcos también se están apuntando a esta revolución de la inteligencia artificial. Oye, muy interesante lo que estamos contando. Estamos en Lo que
que viene, tu programa para saber cómo nos va a sorprender el futuro, lo último en tecnología, ciencia e innovación. En este caso, hablando con Cristina Carazo sobre los vehículos del futuro. Vamos a terminar mirando hacia el cielo, porque la carrera espacial vuelve a estar más viva que nunca. Durante años, cuando hablábamos de una estación espacial, pensábamos automáticamente en la Estación Espacial Internacional, claro, pero eso está a punto de cambiar. Va a cambiar porque esa estación se le acerca al final de su vida útil y todo apunta a que dejará de operar alrededor de 2030. ¿Qué me dices? Sí. Cuando eso ocurra, pues China podría convertirse en la única gran potencia con una estación espacial propia en funcionamiento, la llamada Tiangong, cuyo nombre significa Palacio Celestial. Claro, alguno estará pensando, pero ¿y para qué sirve realmente una estación espacial? Porque no deja de ser un laboratorio dando vueltas alrededor de la Tierra. A ver, lo estamos reduciendo mucho. Claro, es precisamente eso, pero para eso lo quieren, pues para hacer experimentos que aquí en la Tierra pues pueden llegar a ser imposibles. Se estudia cómo afecta la ingravidez del cuerpo humano, se prueban nuevos materiales, nuevas tecnologías e incluso se investiga pues cómo cultivar alimentos pensados en futuras misiones, por ejemplo, a la Luna o a Marte, en un gran laboratorio a unos 400 kilómetros de aquí. Claro, y es donde entra la competición, porque no es solo cuestión de tener una estación en el espacio, sino de quién lidera toda esa investigación. China quiere ampliar Tiangong y convertirla en el gran centro de investigación en órbita durante la próxima década. Mientras tanto, la NASA también se mueve para que esto no ocurra, claro, porque no quieren que China pues ocupe este primer lugar, y su idea es sustituir la actual estación por nuevas plataformas espaciales desarrolladas junto a empresas privadas y al mismo tiempo pues seguir avanzando con el programa Artemis, que busca volver a llevar astronautas a la Luna. Sí, la carrera espacial ya no consiste solo en ver quién llega antes a la Luna o a Marte, ahora también pasa por quién consigue tener presencia permanente ahí arriba. Algo muy caro, por cierto, ¿eh? Sí, es muy caro, y quieren pues liderar esa presencia. También tendrá una ventaja enorme, que es la investigación, la tecnología y sobre todo pues la exploración espacial para los próximos años. Bueno, sí que parece que el espacio vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios del futuro, grandes escenarios de lo que viene, esta vez con China y Estados Unidos compitiendo no solo por llegar más lejos, sino por ver quién se queda arriba durante más tiempo. Cristina Carazo, por mucho más tiempo aquí descubriendo vehículos del futuro. Un abrazo, amiga. Gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Continuamos aquí en lo que viene. Fíjate, este verano hemos visto ya 44 grados en Huelva, más de 43 en Cantabria, que esto fue o ha sido un récord absoluto para esta región. 43 en La Rioja, que habitualmente estáis más acostumbrados los que me escucháis desde ahí, y unos 40 grados de media en Murcia, algunos días incluso sobrepasando esta temperatura. Y la pregunta ya no es solo cómo soportamos ese calor, sino cómo nos anticipamos antes de que el cuerpo colapse. Porque claro, hay trabajadores que pasan horas al sol, servicios de emergencia que actúan en condiciones límite, agricultores, operarios de limpieza, construcción, logística, industria. Jaime de Andrés, codirector de Biodata Bank en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿tú eres de los que trabaja a esos 40 grados o tienes la suerte, como yo, de estar dentro de una oficina con el aire acondicionado? Yo, gracias a Dios, estoy en una oficina con aire acondicionado y me mantengo al límite. Claro, pero ¿por qué se te ocurre a ti y a tu equipo y a la compañía Biodata, que ahora hablaremos de ella, desarrollar un dispositivo como el que tienes aquí apoyado en la mesa? ¿Qué hace exactamente este dispositivo? Sí. Esto lo que hace es te ayuda a prevenir el estrés térmico antes de que sea un problema real. Como tú bien has dicho, en los casos de un golpe de calor no lo sabes hasta que es demasiado tarde. De hecho, es el 80% de los casos que esto pasa. Entonces, en Japón, que es un país, que nosotros somos una empresa japonesa, es un país con mucha humedad y mucho calor. Y entonces esto originó a raíz de las Olimpiadas y de los voluntarios y trabajadores trabajando para el 2020 y salió fruto a que muchos trabajadores la necesitaban. Y la quisimos implementar en España porque es de los pocos países de la Unión Europea
que tienen legislaciones para apoyar a los trabajadores contra el calor. Vosotros tenéis medido que en 2025, más o menos, 3.832 muertes aquí en nuestro país se pueden atribuir a un exceso de temperatura y 25 fallecimientos por estrés térmico durante la campaña estival. Es decir, este dispositivo vuestro alerta cuando el cuerpo entra en una situación, por así decirlo, peligrosa. Explícanos, si te parece, para que los oyentes lo entiendan, qué tipo de tecnología hay dentro de este dispositivo y, segundo, qué se activa en el cuerpo para decirnos, oye, alerta, 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 porque quizás estamos viviendo una situación delicada. Vale, la manera que funciona es que tiene un sensor de flujo de calor que lo pones en contacto con la piel y constantemente monitorea los cambios de la temperatura interna. Es decir, calcula la cantidad de calor que se retiene y se disipa del cuerpo. En una situación normal, el cuerpo tiene una sensación termorreguladora que lo que hace es liberar este calor a raíz de sudor o calentamiento de la piel. En situaciones no normales, como por ejemplo cuando no has dormido mucho, estás estresado, o igual es una persona que te gusta mucho la fiesta y el alcohol deshidrata, pues esos son parámetros que llevan a que se te suba la temperatura corporal profunda. Nosotros hemos diseñado esto con un algoritmo patentado encima del sensor de flujo de calor para que avise al usuario antes de que él mismo detecte cualquier tipo de anomalía. Este tipo de dispositivos, yo creo que no lo hemos explicado para que los oyentes lo entiendan, aunque ya lo digo, lo estamos grabando en vídeo. Este contenido va a estar en nuestras redes sociales, Instagram de Lo que viene, TikTok de Lo que viene, nuestro canal de YouTube, que ahí van a poderte ver con... Pero es como si fuera un reloj inteligente, por así decirlo. Es una pulserita muy sencilla de llevar, además te queda muy bien, en unos colores muy adecuados para el veranito. Y este tipo de dispositivos, tú lo decías, sois una empresa japonesa. ¿Hay algún país en el mundo en el que sea obligatorio que una compañía que somete a sus trabajadores a grandes temperaturas lo lleven? ¿Eso está ya obligatorio? No es obligatorio, es simplemente a coste de la empresa y cuánta conciencia quieren tener de su seguridad para los trabajadores suyos. Por ahora no hay ninguna obligación. Claro, aquí yo estoy pensando sobre todo, Jaime, bueno, nuestro país hace muchísimo calor, por supuesto, pero hay otros como, yo qué sé, Emiratos Árabes, Qatar, todos estos países, claro, cuando se pone en marcha una construcción, ya pasó en el Mundial, por ejemplo, de Qatar, que ahí hubo muertes y eso sí que se comentó, provocadas por estos calores. Sí, de hecho estamos intentando penetrar esos mercados, pero es bastante difícil porque en muchos de esos países les sale más barato contratar a una persona nueva de un país del sudeste asiático o de sudasiático que comprar un dispositivo nuevo para proteger a los suyos. Entonces es un poco difícil penetrar estos tipos de mercados. Por eso nos focalizamos mucho en Europa, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia también estamos empezando, porque son países más conscientes del riesgo térmico y de tecnología nueva que se le puede aplicar a los trabajadores. Oye, Jaime, háblanos de empresas con las que ya estéis trabajando, que usen vuestros dispositivos y cómo les ha ayudado de cara a sus trabajadores. Pues, por ejemplo, Valoriza Servicios Medioambientales, que es una empresa de servicios medioambientales aquí en Madrid. Hicimos un estudio también de análisis de datos con las pulseras y vimos que habían zonas y personas que estaban más propensas al calor y les ayudó a ver que pensaban que había, por ejemplo, en el taller, que no era una profesión que se pensaba que iba a estar tan expuesto al calor comparado con los que estaban a la intemperie, pero dio a la luz que ellos también estaban en bastante riesgo térmico. Entonces, lo que hizo la pulsera es ayudar a ese incentivo de seguridad a la empresa, a la vez que ayudándoles a identificar qué puestos y qué no puestos había que poner más pautas de descanso, de hidratación, para que el trabajador esté lo más protegido posible contra el calor. Claro, porque aquí pensamos, yo sobre todo fíjate que hace un par de semanas aquí en Madrid estaba por la zona de la Puerta de Alcalá a las 4 de la tarde y hacía tantísimo calor, no sé la temperatura exacta, pero me costaba hasta respirar. Y en ese momento vi trabajadores que estaban ahí en la calle, ¿no? Con obras, que estaban con el pavimento, etcétera, y dije, esta pobre gente, o sea, ¿en qué situación está trabajando ahora mismo? Correcto. Es las situaciones más extremas. Al fin y al cabo, la hora punta suele ser de 1 a 4 de la tarde y si tú estás trabajando expuesto a estas temperaturas, pues hay una alta probabilidad de que te pase algo por el calor. Entonces nosotros con nuestra pulsera Canela Plus lo que queremos es eso, es prevenir que pase cualquier tipo de cosa. Oye, estamos hablando de trabajadores, pero yo también estoy pensando en personas mayores, ¿no? Y sobre todo cuando hay algún tipo de situación extrema de temperatura, como puede ser una ola de calor. ¿Cómo les ayudaría a personas mayores ante una ola de calor este tipo de dispositivos? Muy buena pregunta. Pues les serviría bastante bien, ya que es una
pulsera bastante intuitiva, ya que solo la tienes que encender, te dura 5 meses de autonomía y ya no te tienes que preocupar. 5 meses. Correcto. Entonces, lo que pasa es que nosotros ahora mismo nos estamos focalizando mucho en las empresas y conjuntos de B2B, ¿sabes? O B2G, pero el B2C, lo que es el consumidor directo, todavía no lo queremos abrir. Si hay un anciano o persona de la tercera edad que quiera obtener nuestra pulsera, lo tendría que hacer a raíz de una residencia y que la residencia lo pida en conjunto para todos los residentes. Oye, háblanos un poco, una vez ya tenéis los datos, ¿qué tipo de análisis estáis haciendo? Porque me imagino que ahí tenéis muchos parámetros, ¿no? Y incluso podéis detectar tendencias llevadas a sectores concretos. ¿Cómo estáis gestionando esos datos de todos los trabajadores que ya están llevando vuestras pulseras? A ver, la pulsera no tiene ningún tipo de conectividad por ahora, entonces los datos lo que es como una memoria que tiene la pulsera de cada minuto que se actualiza conforme llevas la pulsera. No te coge datos personales de cómo te llamas, tu peso, tu edad. ¿Pero tenéis pensado eso? No. O sea, tenemos pensado implementar algún tipo de conectividad en el futuro para que ayude a los gerentes de obra, por ejemplo, a identificar quién está y quién no está al riesgo de calor, porque esto ahora es completamente local. Lo que hacemos de los datos es a posteriori, una vez se acaba la batería. Ah, vale. Eso es, sacamos los datos brutos y ahí trabajamos en conjunto con la empresa para que nos digan, mira, esta es la pulsera 1, a nosotros no nos importa de quién es, pero necesitamos saber qué tipo de trabajo tiene, el horario, y así nosotros podemos ayudar y identificar qué personas tienen más y menos riesgo. Oye, Jaime, y explícanos exactamente cómo funciona el dispositivo. Pues Canarias Plus, la manera que funciona es que tú te lo tienes que poner en la muñeca antes de empezar la jornada laboral y si detecta que estás entrando en zona de riesgo, ahí suena la siguiente alarma, que es tanto vibratoria, sonora como luminosa. Cuando esto suena, tú tienes que hacer un descanso de 5 o 10 minutos y hacer todo lo posible para refrescarte. Una vez esta luz roja se vuelve a establecer verde, significa que puedes volver a retomar la jornada laboral sin el riesgo de que te dé el golpe de calor. Qué bueno. Oye, entonces, estáis aquí en España ya con algunos clientes, como tú decías, vais a intentar entrar en otros mercados. Yo hablaba de Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, es decir, países donde hace muchísimo calor. Y ya por terminar, Jaime, ¿cómo va a ser lo que viene para vuestra empresa, para Biodata Bank, con este dispositivo en concreto? ¿Qué planes tenéis para dentro de, 6 meses, 1 año, 2 años? ¿Hacia dónde os queréis dirigir? Pues parte de eso es un poco confidencial, pero conforme van incrementando las ventas y el mercado 50% de cada año, queremos ampliarlo a más gobiernos, más localidades sobre todo, gente que esté trabajando tanto en los bomberos, en la policía, que en Cataluña ya los Mossos d'Esquadra y los bomberos de Cataluña ya lo usan. Entonces queremos aplicar ese mismo modelo para el resto de comunidades y provincias de España. Si algún organismo quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo hace? Pues o me podéis buscar por LinkedIn o podéis buscarnos en nuestra página web en biodatabank.co.españa. Y ahí solicitar información en la pestañita de contacto. Muy bien. Pues nada, tecnología puesta al servicio de las personas. Por eso hemos querido hablarte de este proyecto aquí en Lo que viene con Jaime de Andrés, que es el codirector de Biodata Bank en España. Como él decía, le podemos buscar en LinkedIn, le encontramos muy fácil, y si no, a la propia compañía con este dispositivo que, como decía, es una pulserita muy sencilla, es muy bonita, se puede llevar perfectamente, sobre todo para gente que estéis expuestos a ese calor en vuestro día a día, porque os va a ayudar a detectar señales en las que digáis, ojo, porque a lo mejor tengo que tomar un descanso, me tengo que hidratar o directamente tengo que parar y decirle a mi empresa, mañana continúo con este trabajo que estoy haciendo. Jaime, un placer y mucha suerte. Muchas gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Bueno, querido amigo de Lo que viene, llegamos al punto y seguido de este programa, pero te animo a que entres en la web de COPE, que busques Lo que viene, y ahí encuentras este programa y el resto. Todos los contenidos, los mejores contenidos, en audio, también en noticia y, por supuesto, en vídeo. Los mejores vídeos los puedes encontrar en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de TikTok y también en YouTube, que lo hemos estrenado hace unas semanitas. Te animo a que te suscribas y ahí pues nos puedes ver. Puedes ver lo que hacemos en el estudio de COPE mientras grabamos este programa. Yo me despido, pero te animo a que nos encontremos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Show.